Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos a una nueva sesión de webinar de 5G Américas. Como ustedes saben, en el día de hoy presentaremos la conferencia Recomendaciones de Política Pública para 5G en Latam, el caso de Colombia, que estará a cargo de Josep González, quien es el director para América Latina de Access Partnership. A continuación, doy la palabra al vicepresidente de 5G Américas, José Otero, quien moderará este espacio el día de hoy. José, buenos días. Sí, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Hoy lo que vamos a estar haciendo es dar el primer evento que tenemos para que distintas consultoras y distintos analistas puedan ofrecer su visión de lo que viene siendo el mercado de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe. Esto lo estamos haciendo en el marco de poder continuar con nuestra misión para difundir todo lo que viene siendo información acerca del mercado de las telecomunicaciones. Aquí, por cuestiones legales, quiero asegurarme que todo el mundo sepa que las opiniones expresadas en la siguiente presentación son responsabilidad del conferencista en esta ocasión de Access Partners y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus empresas integrantes. Esta es la visión, la perspectiva que nos va a estar colaborando el día de hoy Giuseppe González de Access Partners. Esto es sumamente importante. Y sin querer atrasar más, vamos a presentar a Giuseppe. Giuseppe es el director de América Latina de Access Partners. En el pasado fue subdirector para la industria de las comunicaciones del Ministerio TIC de Colombia. Fue consultor de Digital Catapult y BMI Consulting en Londres. Asesora a la Agencia Nacional de Espectro ANE de Colombia y del regulador de las comunicaciones de Colombia, o sea, la CRC. También se ha desempeñado como delegado oficial del gobierno colombiano ante la OCDE en temas de conectividad y digitalización. Recientemente lideró la implementación del Plan 5G, el Plan de Transición a Nuevas Tecnologías, el nuevo régimen satelital de Colombia y la gestión de espectro para tecnologías IMT y no IMT. Giuseppe es ingeniero electrónico de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia y cuenta con una maestría en Ciencias de Gestión de Tecnología Internacional de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Bienvenido, Giuseppe. Muchísimas gracias, José y Lorena, por este espacio tan valioso. Estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes compartiendo, como ustedes lo mencionaron, la visión que tenemos desde Access Partnership sobre este tema puntual de 5G en América Latina. En efecto, queremos darles una visión muy objetiva desde nuestra perspectiva sobre lo que hemos analizado. Nosotros constantemente estamos analizando todos los desarrollos relacionados con tecnología, política pública y regulación en el mundo, a mí en particular en el tema de América Latina. Entonces, fundamentalmente esa es nuestra intención el día de hoy. Lo primero, pues evidentemente nosotros somos Access Partnership, una consultora en tecnología. Hemos hecho esto por casi 25 años en todo el mundo y creemos que debemos promover el acceso a tecnología bajo condiciones justas. Hemos trabajado con reguladores, multilaterales, empresas de todo tipo en todo el mundo y fundamentalmente pues queremos compartir un espacio con ustedes. Nuestra presencia es global, tenemos oficinas en los 5 continentes. Yo estoy basado en Bogotá, pero mi equipo pues está a lo largo y ancho de Latinoamérica. Esto digamos como información general que para compartir con ustedes. Ya entrando en materia, el objetivo de esta charla realmente es hablar de algunos de los bloques que nosotros creemos que influyen de manera más determinante en el desarrollo de políticas públicas de conectividad en América Latina. Aquí hay más o menos 4 o 5 conceptos fundamentales que voy a tratar de desarrollar muy brevemente en esta charla. El primero es, bueno, ¿cómo podemos concebir la conectividad? Ese es un término supremamente utilizado hoy en día en el mundo, pero sobre todo en la región, pero a veces tiene muchos matices que no son necesariamente
socializados, explicados con todo el detalle para la ciudadanía, para las empresas, para multilaterales. Yo voy a compartir uno de los enfoques que nosotros creemos que puede funcionar. Vamos a mirar un poco el estado de 5G en la región, en el mundo. Vamos a analizar un poco el caso de Colombia, uno de los países líderes pues, en temas de conectividad en la región. Y finalmente, un par de recomendaciones de política pública, recomendaciones supremamente respetuosas y con el único espíritu de dar algunas ideas sobre cómo afrontar el diseño de las políticas públicas, no solo de las subastas o de los procesos de asignación de permisos de uso de espectro, sino en general de las políticas públicas relacionadas con conectividad. Entonces, digamos, ese es como el derrotero de lo que vamos a manejar hoy. Lo primero, pues la región. Latinoamérica es absolutamente fascinante como región. No lo digo por ser latinoamericano. Me ha tocado aprender muchísimo sobre Latinoamérica en general. Y aquí tenemos un poco de todo. Y eso es una gran ventaja. Tenemos desiertos, montañas, mares. Tenemos grandes ciudades, ciudades muy pequeñas, grandes ciudades a nivel del mar, grandes ciudades en montañas, conectados con los principales centros comerciales del mundo. Y a pesar de eso, la población de Latinoamérica representa más o menos el 8.3% de la población mundial. Relativamente, por lo menos en términos demográficos, no somos tan grandes. En términos económicos, hemos ganado mucha preponderancia, sobre todo en los últimos 20, 25 años. Entonces somos como un lugar intermedio, una especie de mercado emergente en el cual el potencial todavía es desconocido. Sabemos que hay mucho por hacer, pero no sabemos cuál es el techo de desarrollo de Latinoamérica. Pese a esto, usando algunos números y tratando de mantener una línea muy clara para poder desarrollar este mensaje, cuando comparamos la penetración de Internet, que es uno de los indicadores, digamos, más usados en el mundo, pues Latinoamérica no está tan mal. La penetración de Internet, digamos, metodológicamente, tomándola como el porcentaje de habitantes que tienen acceso a Internet sobre la población total de los países, pues nos determina más o menos qué tasa de penetración de Internet tenemos. Obviamente hay algunas aristas, unos mayor detalle técnico en cuanto a qué tipo de acceso podemos considerar como acceso, bajo qué tecnología, con qué frecuencia, digamos, esos son niveles de detalle un poco más altos. Aquí tomamos quizás el dato más conservador para simplemente ejemplificar que Latinoamérica tiene cerca del 70% de penetración de Internet. Un número no es el ideal, el ideal es que fuera el 100%, pero 69%, 69.6, 70% es un muy buen indicador. Comparado con el resto del mundo, estamos un poquito encima del promedio. Obviamente hay una dispersión significativa con las economías y los países menos desarrollados, donde la brecha es descomunal. Por eso, digamos, en términos estadísticos, uno puede decir, bueno, estamos bien ubicados. Si nos comparamos con países desarrollados, pues realmente estamos un poquito lejos. Pero esto es un mensaje positivo cuando se toma en contexto. Uno de los elementos clave para entender ese numerito que les acabo de mostrar es decir, bueno, ¿y cómo hemos venido construyendo este número a lo largo del tiempo? Y esta es, pues, digamos, la regresión en el tiempo, según el Banco Mundial, sobre ese porcentaje de penetración de Internet. Y ustedes pueden ver una gráfica que sin querer, digamos, detallarla mucho, pues evidencia un permanente crecimiento. Es decir, la región ha podido mantener las políticas de conectividad y de acceso a Internet de manera constante por décadas. Entonces, esto es un esfuerzo amplio, longevo y que está dando resultados. ¿Por qué está dando resultados? Porque Latinoamérica como economía, digamos como economía regional, pues también ha empezado a tener unos avances importantes. Aquí ustedes ven con información de la OCDE y el Banco Mundial, eh, la evolución del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el Caribe, que digamos en términos generales podemos hablar de Latinoamérica. La tendencia evidentemente tiene sus sobresaltos, pero uno en términos generales puede decir que ha tenido un crecimiento predominantemente positivo. En este milenio, el Producto Interno Bruto de la región ha ido aumentando, no causalmente debido a que haya más conectividad, pero que haya más conectividad ayuda a que suba el Producto Interno Bruto. Entonces, estos son muy buenos síntomas, son buenos síntomas de lo que hemos recorrido,
y son síntomas que validan de cierta manera los enfoques de política pública que se han tenido. Y esto lo menciono porque en el caso de Colombia, nuestro enfoque, digamos, y las políticas de Estado en temas de conectividad han tratado siempre de privilegiar la técnica, lo que se ha estudiado, las mejores prácticas. En la parte izquierda de la pantalla ustedes ven un paper de hace 21 años prácticamente, de Kevin Styrock, que trabajaba en la Reserva Federal del Banco de Nueva York, donde él, es un paper muy interesante, de hecho es acceso abierto, usted lo puede buscar en internet. Él habla mucho de cuál es la influencia que podría tener las TIC sobre la economía y sobre la nueva economía. Y la nueva economía, como él la definía, era esa economía que iba a verse influenciada debido a tener unos factores de producción distintos o unos cambios en sus sistemas asociados con un aumento en computación, en comunicaciones, etc, etc. Estamos hablando de hace 20 años. Y él dijo, y una de las conclusiones de ese estudio es que la combinación del poder de computación y el poder de análisis más la habilidad de comunicarnos, pues eventualmente iba a transformar, digamos, la economía y muchas de las actividades que hacemos habitualmente y sobre todo la manera en que los negocios tienden a operar. Eso era hace 20 años lo que hoy cualquiera decía, uy, eso es disrupción, eso es innovación, etc, etc. Digamos, eso es clave y lo pongo aquí de presente porque en 2018 el Departamento Nacional de Planeación de aquí de Colombia sacó un estudio donde dijo, venga, si nosotros aumentamos las velocidades de conexión a Internet, podemos aumentar el Producto Interno Bruto per cápita hasta el 1.6%. Entonces, uno empieza a darle sentido de decir, claro, las políticas cuando son bien pensadas, toman evidencia y recogen algo, el camino que ya se ha recorrido, pues evidentemente van a dar buenos resultados. Entonces, este primer bloque, digamos, muy teórico y muy general, que nos dice, Colombia en temas de conectividad le apostó a la apuesta que ha tenido casi que los países liberalizados, desarrollados en temas de conectividad. ¿Eso que ha generado? Nosotros en Access Partnership el año pasado hicimos un estudio tratando de identificar de qué manera podíamos aumentar las exportaciones digitales en 6 países de Latinoamérica, uno de los países de Colombia, y se determinó que debido a este ecosistema y a la robustez de las tecnologías y el marco regulatorio y las políticas que teníamos en el país, pues el potencial era de casi triplicar la cantidad de exportaciones en menos de una década. Es decir, de 2021, que fueron los datos base que se tomaron para el análisis, a 2030 se podía multiplicar esta exportación de comercio digital hasta por 3.3 veces más. Es decir, el flujo de recursos, las transacciones dentro de la economía, no necesariamente dedicados a temas de TIC o de conectividad, sino debido a que haya conectividad, pues pueden tener un golpe, digamos, súper importante en la economía. Nosotros desarrollamos un framework, es de libre acceso, ustedes lo pueden encontrar en internet, y simplemente lo pongo de referencias porque una de las recomendaciones que nosotros damos en temas de política es en algunos momentos de tiempo los policy makers o los gobernantes pensaban que el objetivo final era la conectividad y quizás en ciertos momentos lo era. En el momento presente, en 2023, hay que añadirle algunos matices. Hay que pensar en qué zonas el objetivo final de mi política pública es llegar con conectividad y en qué zonas mi objetivo es, ya que cuento ya con la conectividad, tengo que añadirle algo adicional, porque hay una asimetría en la conectividad. Entonces, eso es un tema súper interesante. De hecho, hay una escuela de políticas públicas en Londres que habla mucho de las microintervenciones de política pública, que básicamente dice que una gran política pública puede estar compuesta por pequeñas acciones focalizadas que contribuyan al fin social de crear, el fin último de crear valor público, pero que entiendan las asimetrías que se dan en la implementación, en la capilaridad pues, social. Y esa escuela es muy interesante porque surge debido a las políticas públicas de tecnología. La tecnología cambia de una manera drástica, incluso la implementación de algunas políticas generales. Entonces, eso es súper interesante porque viendo en esta gráfica, tomando como ejemplo Colombia, simplemente porque pues, soy de Colombia y me queda más fácil hacerlo, eso lo podemos haber hecho con cualquier otro país, pues empezamos a decir, listo, todo este contexto de la conectividad, la política, ¿a qué nos ha llevado? Y esa situación de hoy, ¿qué nos permitiría pensar
hacia futuro. ¿Cómo le añado esos matices de conectividad? ¿Cómo le añado distintos matices de política pública? De tal modo que yo maximice el esfuerzo del sector privado, del gobierno, sociedad civil. Lo primero, esta es la evolución, digamos, de los últimos 10 años de la conectividad en Colombia bajo una variable definida, la cobertura demográfica. Y la cobertura demográfica definida como la cantidad de habitantes que acceden al servicio de Internet móvil. Entonces, ¿por qué lo definimos de esa manera? Porque la cobertura en sí misma, y ya lo vamos a ver en otros slides, pues es multivariable. Nosotros, la cobertura no simplemente es que tengamos un nivel de señal o que tengamos una presencia de infraestructura o que haya un tendido de algún tipo de tecnología de transporte o lo que fuera. La cobertura es un efecto, pero también es una causa hacia el uso. Entonces, la cobertura realmente se compone de varias subvariables que nosotros creemos que deben tenerse presente y al final, de manera muy simple, uno debe decir, cobertura no es que haya una torre y nadie la use. Y la cobertura es que la gente realmente tenga cómo hacer uso del servicio y se puedan conectar. Por eso definimos en esta la cobertura demográfica, digamos, para tomarlo de una manera muy sencilla. Aquí, ¿qué estamos viendo? Tres variables muy sencillas. La población del país, que es la variable, la barra azul, que es una población que tiende a estar sobre los 50 millones de personas, que varía, digamos, normalmente en el tiempo, un crecimiento, digamos, moderado. Ustedes ven la cantidad de usuarios en la barra amarilla, los usuarios digamos, del servicio de Internet móvil, eh, y en la línea continua de color verde ven la cobertura 4G, es decir, cuántos usuarios del servicio móvil están usando Internet móvil mediante la tecnología 4G o LTE. Entonces nosotros ahí podemos ver un avance que a mí me parece muy interesante, porque el mercado potencial termina siendo toda la población, pero la cobertura 4G está determinada por la cantidad de usuarios que efectivamente acceden a Internet móvil. Colombia ha tenido unos saltos súper notables, el más reciente se dio después de la subasta 2019, en donde realmente muchísimas personas están usando 4G, de hecho es la tecnología predominante hoy en el país, cerca del 81% de los accesos a Internet móvil se dan con 4G. Eso responde a muchas variables, digamos, de política pública, pero nos da una foto. Nos dice, vea, hay una cantidad importante de la población que ya accede a Internet. Y ese porcentaje de población que accede a Internet lo está haciendo con 4G. Falta otro porcentaje de la población. ¿Por qué no hemos llegado? ¿Dónde están? Es ahí donde les presento esta siguiente figura. Y esta entonces es la otra arista de la cobertura, como les mencioné anteriormente. Aquí está la cobertura geográfica, ya no la demográfica pensada en términos de habitantes, sino la cobertura geográfica, pensada en términos de dónde tengo yo un cierto nivel de señal, un RCRP, si estamos hablando de 4G, en el cual yo pueda pensar que puedo acceder al servicio móvil. Entonces, esta es una simulación, digamos, muy estándar, digamos, para los que hemos trabajado en temas de conectividad, y básicamente nos muestra la foto. Nos dice, vea, aquí en esos punticos, entre más rojo esté, pues mejor cobertura hay, donde esté amarillo, pues es una cobertura ya, digamos, aceptable, y lo que está azul y verde, pues ya no es tan buena, pero hay algún tipo de señal, y donde no está pintado nada es porque realmente no hay absolutamente nada. Y ahí pueden desprenderse algunas preguntas. La primera, ¿debería estar todo el mapa de Colombia pintado en rojo? Quizás no. Quizás hay zonas donde no es necesario tener cobertura porque no hay nada, hay solo árboles, o es una zona donde no tiene sentido llevarlo porque no hay personas. Y si no hay personas, pues no hay sentido que haya conectividad. Eh, Otra pregunta que se podría hacer uno desde la perspectiva de la política pública es, ¿cuántas personas debo yo tener en una ubicación geográfica de tal manera que yo tenga que llevarles conectividad? En Colombia, digamos, por lo menos en los años recientes, si hay una, hay que llevarle conectividad. Esto es un servicio público esencial, y la conectividad desencadena una cantidad de beneficios sociales impresionantes. Entonces, no es una discusión de cuántos tienen que haber, cuanto menos para yo llevar conectividad, sino en dónde no la he llevado y cómo la puedo llevar lo más rápido y eficientemente posible. Entonces, aquí está la ecuación, una ecuación que la aprendí yo de mi tiempo en el ministerio. Y la conectividad, uno podría decir, vea, se compone de la cobertura, es decir, la disponibilidad de tecnologías que le permitan al usuario conectarse,
más el acceso, es decir, que los usuarios efectivamente usen esa cobertura y esas tecnologías para conectarse a Internet, más el uso. Es decir, ¿qué hacen los usuarios una vez están haciendo uso de estas tecnologías en la ubicación que ellos estén? Al final eso es la conectividad. Si alguna de estas tres variables no funciona bien, quizás no tenemos una buena conectividad o quizás no hay conectividad. Si uno lo pone en un sistema, digamos, binario, pues esto es, tienen que los tres darme sí o si no, no me dio sí. Entonces, eso es muy interesante cuando lo empezamos a llevar hacia el lado de 5G. ¿Por qué? Porque 5G empieza a retar un poco la lógica de cómo manejo la cobertura. Entonces, y aquí, digamos, para cerrar este bloque, en cobertura, uno puede tener tecnologías fijas, tecnologías móviles, puede pensar en redes IMT, puede pensar en redes satelitales, que ese es el boom ahorita de la conectividad en el mundo. La conclusión es que la cobertura se puede dar bajo una naturaleza multivariable. Puede haber una zona geográfica que tenga 5 o 6 tipos distintos de tecnología que le prestan el servicio. Pueden haber zonas que solo haya uno. En últimas, la cobertura, digamos, depende de muchas de estas variables. El acceso. ¿Quién realmente está teniendo acceso a las tecnologías que me permiten esta cobertura? Pueden ser personas como yo que tengo un uso lo más promedio del mundo de mi celular. Pueden ser empresas que tienen unas necesidades súper específicas, súper detalladas, de muy alto desempeño. Pueden ser máquinas que necesitan una conectividad bajo condiciones absolutamente detalladas y bajo unas condiciones de seguridad y desempeño específicas. Y el uso. Aquí hay un libro muy bueno que no me acuerdo bien el título, pero hablaba sobre la combinatoriedad de la tecnología y hablaban sobre cómo el Internet evolucionó en su adopción mediante los distintos tipos de uso. Primero fue el uso ocioso, en el cual las personas usaban el Internet para nada distinto a entretenerse y hacer nada productivo. Luego apareció el uso de entretenimiento, que es un uso donde ya empezó a haber transaccionalidad debido al Internet. Entonces ya la gente empezó a decir, venga, ¿qué tal si yo vendo algo en Internet? Ya no solamente me entretengo, simplemente vendo algo. Entonces ese uso como de entretenimiento fue como una segunda generación del uso de Internet. Luego estuvimos en el uso productivo, que fue cuando, digamos, eso es más o menos hace 10 años para acá, donde las empresas y la industria dijo, venga, el Internet no sirve y es de hecho, un factor de producción, el Internet. Antes no se consideraba como eso. Empezó a tomarse una consideración distinta. Hoy en día, ¿en qué etapa estamos dentro de esta, digamos, de esta referencia académica? Estamos en el uso inteligente del Internet, en el cual se concibe que no solo son las personas las que lo usan, también pueden ser robots, inteligencia artificial, el metaverso, una cantidad de tecnologías que lo que hacen es decir, venga, puede haber un uso más allá de lo que tradicionalmente han hecho las personas. Y esto tiene un sentido muy interesante porque uniendo esta cobertura y estos tipos de uso, pues en Colombia el efecto claro es que, y aquí el tema de tiempo ojalá se pueda ver bien en sus pantallas, el tráfico promedio por usuario medido en gigabytes en acceso a Internet móvil tenía un comportamiento creciente, digamos, pero no tenía una pendiente tan pronunciada, por lo menos no tiene un crecimiento tan notorio. Cuando uno mira esta regresión, uno detalla este periodo desde después de 2019, 2020, uno se da cuenta el incremento exponencial en cuanto al tráfico promedio móvil por usuario. Esto yo creo que se debió a la subasta de espectro que hubo, la cantidad de espectro que se asignó, eso realmente tuvo un efecto importantísimo y aquí se empieza a notar, digamos, que las redes tienen una cantidad de usuarios, que fue lo que les mostré en el otro slide, que esos usuarios todavía no son el 100% del mercado potencial, pero que los usuarios que están usándolo están consumiendo cada vez más Internet. Y ese Internet, en el 81% de los casos, se da con redes 4G. Entonces, ese es como el cierre del caso de Colombia, decir, listo, Colombia tiene en últimas una situación multivariable, zonas donde todavía no hay conectividad, zonas donde todavía quizás no hay una cobertura deseable y zonas donde hay un consumo, un tráfico, una infraestructura súper potente, casi comparable con países desarrollados. Para los que estén atendiendo esto y sean de aquí de Colombia o conozcan el país, uno podría decir que la conectividad en algunas partes de Bogotá, Medellín, es casi comparable a la de las ciudades como Londres. ¿Cuántos megahercios de espectro por sitio, por usuario hay en Londres? Uno puede hacer el cálculo y decir, bueno, ¿y cuántos hay en Bogotá? No estamos tan lejos, por lo menos en definir la capacidad disponible y el consumo estamos muy cerca.
Otra es la discusión cuando nos vamos a la zona rural. Ahí hay un trabajo importante por hacer. Y ahí entonces ya es este último, digamos, bloque de esta charla y es, bueno, ¿cómo uno yo esta evolución de política? ¿Cómo entiendo yo lo que se ha hecho en Colombia para definir qué hacer con 5G y las políticas de 5G? Entonces, lo primero, pues, y creo que muchos de ustedes lo saben, la región tiene, por lo menos teóricamente, el año con más subastas de espectro planeadas en los últimos 10 años. Nunca había habido tantos países con subastas de espectro planeadas, lo cual es súper importante. Las principales economías ya dijeron que tienen subastas. Obviamente Colombia anunció que este año está la subasta. Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, México, todos han dicho de una u otra manera, vamos a dar espectro para 5G. Eso es más o menos el 55, casi el 60% del mercado de Latinoamérica. Ya hay dos países que marcaron una tendencia súper clara y súper exitosa, que son Brasil y Chile, que ya llevan un tiempo importante desde que asignaron espectro, y eso nos empieza también a pintar un panorama muy interesante. La mayoría de países de Latinoamérica son comparables. ¿Y son comparables en qué sentido? La mayoría tienen unas condiciones socioeconómicas similares, las condiciones geográficas son distintas, pero en términos demográficos son similares, las coberturas tienden a ser muy similares, la cobertura promedio 4G en Latinoamérica es casi el 60%, algunos países más, unos países menos. La cantidad de personas que utiliza 2G casi en todos los países es menos del 5%, 3G está en declive. Entonces hay concentraciones demográficas principalmente en capitales y grandes ciudades, y eso pasa casi en toda Latinoamérica. Entonces, eso nos da problemas comunes, pero soluciones divergentes. ¿Deberían todos los países de Latinoamérica diseñar sus políticas de conectividad bajo la misma, con las mismas premisas? Quizás no, quizás cada país debería entender, bueno, yo qué voy a hacer con este insumo llamado espectro que se usa para 5G, pero no es lo último que define mis políticas de conectividad. En la región, digamos, ya hay unas redes comerciales de 5G. Este es un mapa que a mí me gusta sacar mucho, que es como free o open source de operadores y usuarios, pero básicamente nos dice que en el mundo la carrera de 5G ya no es carrera, eso ya se da por cierto, pero hay un reto adicional. Es decir, cuando nosotros pensemos las políticas de 5G para Latinoamérica, en el caso, por ejemplo, de Colombia, entendemos claramente cómo se está comportando el mercado de Internet móvil, sabemos qué está necesitando, quién lo está necesitando y para qué. Estamos amarrándonos al esquema convencional de más espectro para los móviles y ya, y eso fue. O necesitamos pensar en otros servicios, en integración con posibles sustitutos. El tema de las redes de acceso fijo inalámbrico en 5G está llamando mucho la atención. Ya les voy a mostrar un par de datos sobre eso. Entonces, este tipo de consideraciones son claves tenerlas presente cuando hablamos de la política pública. Esta es una figura que salió hace muy poco, se salió creo que esta semana. De hecho, 5G Américas habló mucho de esto. Y es bueno, ¿y cómo está funcionando 5G comercialmente? Esto es súper interesante porque han habido muchas discusiones donde dicen, venga, 5G no está dando plata. Y los operadores y las empresas dicen, no está dando plata y están tratando como de guardar cierta prevención sobre el desarrollo hasta hace poco, donde se empezó a evidenciar que entre más suscriptores 5G tengan los operadores móviles, hablamos del mercado masivo convencional de 5G, pues el revenue o los ingresos de ellos empezaron a subir, una cosa que realmente cambió la tendencia, porque la tendencia de ellos era a caer o por lo menos que estuvieran flat, o sea, permanentes en el tiempo. Y esto tiene mucho sentido por las eficiencias que está generando y porque 5G, más allá de ser un estándar y otra generación tecnológica, yo lo veo de cierta manera como una plastilina para la política pública. Uno en 5G puede pensar en desarrollos para industrias, para verticales, pero también para ampliar la cobertura en zonas rurales, pero para también pensarlo en usos de pronto de comunicaciones de máquina. Entonces es una plastilina. Nadie dice, y en el estándar mismo no dice, bajo qué escenarios usted tiene que ajustar la política para usar 5G. El estándar le dice, si usted hace estas configuraciones de estos canales, con estas frecuencias, estas potencias, yo le voy a dar este desempeño. Ya depende de usted, policymaker o regulador, cómo lo configure para su país. Entonces, estas ya son las conclusiones de todo esto que les he tratado de comunicar. Lo primero, y pues el reto del espectro es eso, es entender yo cómo puedo maximizar su uso pensando en el futuro. Y esto es una frase un poco cliché, pero un país, digamos como Colombia, debe garantizar, uno, que cierra efectivamente la brecha digital, es decir, en las zonas donde no ha conectado, pues vaya y conéctelos.
pero eso no implica que su único esfuerzo sea conectar los que no están conectados. También tiene que procurar que los que ya están conectados y necesitan más capacidad, necesitan mejores redes, también las tenga. Entonces son dos consideraciones de política pública que deben ir ahí. Lo tercero, ¿cómo hago que esto sea sostenible? ¿Cómo hago que esto funcione a 10, 20 años? Las asignaciones de espectro en Colombia, digamos, los permisos de uso de espectro ahora son por 20 años. Es decir, si uno lo da en una subasta, en una renovación, lo dio y los operadores lo tienen 20 años garantizado hasta que lo puedan volver a renovar. Eso da unas garantías a la inversión importantísimas, pero también le pone un disclaimer, una necesidad muy grande al regulador, y es decir, yo voy a decidir con las presiones del hoy 20 años de uso de espectro, 20 años del desarrollo de una tecnología. Y muchas personas hablan del futuro, el futuro lo construimos, lo diseñamos. Yo realmente no tengo una posición muy clara frente a eso, pero sí creo que si uno diseña condiciones técnicamente bien pensadas, sostenibles desde lo técnico, lo jurídico y lo económico, muy probablemente en 5, 10, 15, 20 años, estas condiciones van a poder garantizarnos un cierto desempeño frente al uso del espectro. Entonces, digamos, eso en el caso de Colombia, pero en el caso de Latinoamérica, y estas, digamos, preguntas o recomendaciones finales ya son ampliadas a cualquier país de la región, y son 5 o 6 bullets muy sencillos. El primero, en términos de espectro, el espectro no lo es todo. El espectro es muy importante, sin espectro no hay redes móviles, y eso yo creo que todos lo sabemos, pero no puede limitarse la discusión de conectividad ni las discusiones de política pública a simplemente dar espectro. Eso es subestimar el poder transformador que ha tenido el espectro en la región. Ya vimos los números, la penetración, el incremento y los efectos, digamos, derivados de esto. Es importante entender yo qué puedo hacer con ese espectro. Hay países que tienen un gran potencial en bandas bajas. Utilicémoslo para ampliar la cobertura rural. Tenemos muy buen espectro en la banda de 3.5 gigas. Listo, ¿cómo hacemos para que eso nos mejore la sofisticación tecnológica de las redes? Hay muchas cosas que pueden derivar simplemente de saber usar bien el espectro que tenemos disponible. Es importante también considerar, o sería recomendable más bien, considerar abrir el uso y el acceso de espectro a diferentes verticales, temas de servicios públicos, temas de verticales que no son los telcos tradicionales, y podrían ser redes privadas de muy alto desempeño y podrían beneficiarse de tener acceso a espectro que típicamente en cuanto a IMT ha sido limitado, digamos, a grandes empresas. Eso, digamos, es algo que se podría pensar desde la política pública. Las asignaciones de espectro, sea un beauty contest, sea una subasta, entre más claras sean sus reglas, entre más se discutan y se socialicen con más personas dentro de cada país, mejor. Porque, como se los dije, las reglas de las subastas duran un día. Diseñar una subasta en promedio en Latinoamérica dura de 12 a 14 meses, ¿no? Ese es el promedio por lo menos de los últimos 6 años, pero define 15, 20 años de operación de una cantidad importantísima de espectro, de un componente clave en la economía. Entonces debe tomarse seriamente, tiene que abrirse y compartirse lo más posible en los asuntos que se pueda compartir. Hay temas que obviamente son confidenciales y deben seguirlo siendo, pero las discusiones entre más claras, más transparentes, pues mejor. Y aquí hay otro tema súper clave, las obligaciones. Brasil hizo eso, Chile hizo eso, Colombia lo hizo. Esa discusión que hemos hablado siempre del perfil recaudatorio, ¿debo yo siempre cobrar dinero en cash por el espectro? Lo que la evidencia sugiere hoy es que no, pero que uno no cobre en cash no significa que no cobre. Realmente lo que países como Corea del Sur, Brasil mismo hicieron fue decir, vea, de lo que vale el espectro, hay un porcentaje que a mí lo que me interesa es evitar esa intermediación generada por el pago en cash, es decir, que el operador le pague al Estado un dinero y el Estado luego utilice ese dinero en proyectos sociales o de conectividad o de lo que sea. En vez de hacer eso, más bien, páguemelo haciéndome cosas. En Colombia se llaman obligaciones de hacer, Ecuador las ha estado experimentando, hay muchos países que están empezando a utilizarlas, Chile las utilizó en su Beauty Contest, Brasil las utilizó en su subasta. Básicamente es traducir un esfuerzo que era pecuniario, traducirlo en un esfuerzo de CAPEX. CAPEX más OPEX, el Total Cost of Ownership. Los telcos siempre tienen esto en la cabeza. Es clave que las subastas y las asignaciones en general, renovaciones, subastas temporales, cualquiera, maximice el uso de estas obligaciones. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues fácil, es muy fácil, digamos. ¿Dónde necesito yo conectar la gente? ¿Qué banda de espectro estoy yo dando?
¿Cuánto vale esta banda de espectro? ¿Cuánto me costaría a mí que ellos presten el servicio allá? Listo, lo convierto en una obligación de prestación del servicio. En Colombia eso pasó en la subasta 2019 y el salto en conectividad no tiene precedentes. ¿Y qué nos ahorró eso? Pues que los operadores tuvieran que darle plata al ministerio, simplemente reinvierten, digamos, en ampliar la cobertura. Eso es una práctica muy recomendada, la hemos recomendado en varios escenarios y en Europa hace rato lo están haciendo. Entonces, digamos, eso es un tema clave, no subestimar el poder de obligaciones bien establecidas y sobre todo CAPEX y obligaciones, eso es una recomendación de política que realmente creo que le añade mucho valor a estas discusiones. Visión de largo plazo, el tema de redes verdes, reducir nuestra huella de CO2, las redes 5G están evidenciando una eficiencia energética muy alta, sobre todo cuando se compara con 3G y 2G, que son absolutamente terribles. Cuando se compara con 4G, es incluso muy eficiente. Digamos que hay muchas discusiones en muchos frentes. De tranco largo, lo que uno busca es que las TIC bajen su contribución de CO2 lo que más se pueda. Entonces, obligaciones, consideraciones de largo plazo también son claves en este sentido. Certidumbre a la inversión de todos los actores relacionados, que la competencia se respete, que si llega un nuevo actor al mercado, se le permita competir. Si están actores establecidos, que también se permita competir. La competencia, digamos, en las telecomunicaciones es uno de los grandes tesoros que nos garantizan mejor calidad, mejor cobertura, etc. Pero también la certidumbre a la inversión tiene que dársele a aquellos que no son tradicionalmente telcos, pero pueden aportar en el uso de la tecnología 5G, las redes privadas, el tema de servicios públicos, la medición de electricidad en los hogares. Eso es un mercado inexplorado realmente en muchos de nuestros países, pero en Europa ya se dieron cuenta que ahí también se puede utilizar este tema de redes IMT, redes 5G. Es un mercado muy interesante. La política pública debería repensarse y abrir para que puedan involucrarse en esas conversaciones. Y lo último, 5G no es solo sobre redes terrestres. Los sistemas satelitales hoy tienen un rol absolutamente clave por jugar. Yo creo y en Access estamos convencidos que la conectividad de los próximos 10 años es una conectividad de muchas capas, de muchas tecnologías que antes quizás no se hablaban tanto. Muy probablemente ustedes se van a acordar de nosotros, se van a acordar de mí de algunos años, cuando vean la comunicación, el uso de teléfonos móviles normales que están conectándose a estaciones mediante espectro IMT, pero las estaciones ya no están terrestres. Son estaciones que están usando un HAPS, que están utilizando un HIPS, que están utilizando una órbita LEO, que están usando emuladores de, radio, de estaciones base arriba, en el cielo. Entonces, eso va a cambiar la dinámica de la conectividad de una manera muy grande y la discusión también pasaría por un tema a nivel de industria y es la conectividad, y con eso fue que arranqué y con eso también quiero terminar esta charla, es la conectividad no siempre es el fin último, es un camino. Y si algo ha hecho el Internet es convertir las redes en un insumo. Ya no el producto final no es te conecto, es te conecto y para qué te conecto. Y esas son discusiones que los telcos están abordando en Europa, en los países desarrollados. En Latinoamérica creo que también tienen que abordarse y decir, bueno, qué podemos montar sobre estas redes, qué podemos incluir de tal manera que tenga sentido financiero, que sea sostenible, que evitemos la innovación, más modelos de negocio, porque si los telcos y la política pública se limitan a pensar en que toca dar conectividad y ya, en algún tiempo, cuando sigan apareciendo tecnologías disruptivas y cuando estas dinámicas se sigan alterando, pues probablemente se habrá perdido una oportunidad grande de innovación y desarrollo social. Eso fue todo. Espero no haberme extendido mucho, no, el reloj me falló con el tema del tiempo. Muchísimas gracias. No estoy viendo el tema de las preguntas. Obviamente voy a estar en el Mobile World Congress ahorita de la otra semana. Cualquiera de ustedes que esté por allá, bienvenidos, happy. Pues, siempre mi jefe me dice happy to help. El que quiera charlar, nos tomamos un café. Y si quieres, no sé, Lorena o José, para el tema de preguntas, cómo lo manejamos ahorita?